Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al canal y a mi primer vídeo de colegas Simmers de reto de los domingos. Inició muchísima ilusión cuando me invitaron y tengo que agradecer a todos los colegas Simmers, a Chris Simmer, Aurora Green, Fer Jeans, Free Simmer 8, Jess Sims, Kei Uncor, Keka Sims Oficial, Lala Simmer 12, Lin Eving, Luillo YouTube, MIG Gaming 90, Simmer Somar, Steffi Simmer, Tamakaro 7, Avicot y iSins por la invitación al grupo, porque la verdad es que es un grupo que a mí me gusta mucho. Yo ya les seguía mucho por YouTube a todos y a todas ellos y desde luego me ha hecho mucha ilusión ser invitada a este primer reto, a mi primer reto de los domingos. En esta ocasión el reto ha sido propuesto por Lala Simmer 12 y es, como podéis ver, una estructura, un cel en el que las reglas a aplicar pues son las habituales en este caso. Yo he decidido, ya que me tocó en un sorteo el pack de Rancho de Caballos, pues he decidido hacer una casa una casa de néctar o unas bodegas, que es como las he denominado, porque ya tengo hecho un rancho, aunque todavía no tengo editado el speed build, y por no repetir exactamente lo mismo, pues digo, bueno, pues la otra novedad que viene con este pack es la de las uvas, la de las bodegas y las del vino, y además viene con algunos objetos muy bonitos que ayudan mucho a hacer construcciones de este tipo. Digo, bueno, pues en este caso voy a hacer una casa de néctar, porque el rancho ya lo tenía hecho. Aquí me habéis estado viendo que me he peleado un rato con los tejados, ya esa parte ya la he pasado más o menos, porque la parte de arriba, sobre todo el piso superior, es un piso muy cuadrado, aunque la parte inferior sí que tiene distintas formas, tiene volúmenes. La parte de arriba no los tiene tantos, y que quería hacer un edificio que más o menos se acoplase con el resto de los edificios que hay de la zona, con unos tejados de aguas que son los que pegarían, y no ir al tejado cuadrado de plataformas, un tejado moderno en definitiva, porque yo pienso que no le pegaba nada ni a la zona ni a la casa que pretendía hacer, que era pues una bodega en armonía un poco con el resto de ranchos que vienen en este mundo. Al final yo creo que más o menos me quedó más o menos bien. Esta estructura que veis ahora mismo no va a ser la que se va a quedar, la voy a cambiar todavía 30 o 40 veces más a lo largo de todo el vídeo, porque no me acaba de cuadrar mucho las columnas, que no quedaban bien centradas, y bueno, más adelante veréis cómo las modifico. En un principio hice la construcción en este lote, en esta zona que es así como la más verde, la de campo pero verde del mundo, ¿cómo se llama esto? De Chernow Ridge. Pero luego me di cuenta que había un lote que justo tenía un montón de viñedos al lado, así que en un momento dado veréis que cambio de ubicación y ya no voy a seguir en este lote, sino que me voy al otro lote que ya tiene unos viñedos que yo creo que le pega muchísimo más. Al final lo que hago es una casa con unos viñeditos privados. Los viñedos privados son para el vino bueno, el que bebe la familia, que no tiene que ver con el resto de viñedos que tiene alrededor, que esos son para comercializar. Por lo tanto, estos son unas señoras bodegas con sus distintas cepas para el vino, y estas distintas cepas para el vino pues tienen diferentes calidades, exactamente como en la vida misma, igual que la vida misma.
Finalmente hago una casa familiar, no solamente en esta casa son las bodegas con sus viñedos y con sus cepas buenas particulares, sino que también es una casa familiar y al final pues está toda la parte baja, que es la zona pues más común, más la zona común, con una chimenea, un salón grande, una cocina y un comedor, sino que también tiene un despachito, porque en ese despachito es donde se mueven todos los negocios de la bodega, todos los negocios de las viñas, etcétera. Y tiene un pequeño aseo que también le hice lavandería, porque en un principio se me había olvidado poner un aseo en la parte de abajo y solamente había puesto aseos en el piso superior, y bueno, tiene que tener aseos en las dos plantas, y en la planta baja lo que le hice fue añadir también una zona de lavandería. Así que en la parte baja están pues lo que son todas las zonas comunes, aparte de las oficinas estas para todo el negocio de las bodegas. Por otra parte, si habéis visto en la parte de las viñas, he puesto después de cada línea de viñas un rosal. Y esto es porque cuando visitas bodegas te dicen que plantan rosales en los extremos, en los extremos de las vides, porque las plagas que atacan a los rosales son las mismas que atacan también a las vides, y entonces controlando los rosales si están libres de plagas o tienen plagas, controlan lo que sería ya si existe plaga o no existe plaga en todas las vides. Es una cosa muy curiosa. Y además, no solamente te lo comentan cuando visitas una bodega, sino que además, yo viendo por ahí speed builds de otros simmers, les he visto que cuando ponían, algunos, no todo el mundo, pero algunos cuando ponían vides, añadían estos rosales en las esquinas. Y digo, han visitado bodegas, así que sepáis, si no habéis visitado ninguna bodega, que es muy común poner rosales en los finales de lo que son las distintas vides. Luego, mientras seguimos aquí viendo cómo decoro toda la parte baja de la construcción, os cuento que el rancho que he construido y que está pendiente aún de edición es el rancho para mi historia. Una historia que, si la queréis seguir, la llevo por Instagram, no la he subido, no la tengo aquí en el canal. Es una historia que la hago por Instagram. Tengo dos protagonistas, que son dos jóvenes que son lobitos. Los creé cuando me compré el pack de licántropos, que además me encanta. Son uno de los ocultos que más me gusta cómo están hechos. Y ahora, justo en la parte en la que me encuentro en la historia, acaban de llegar a un rancho que es la herencia de uno de ellos, y es el rancho que ya he hecho y que subiré unas fotos seguramente la semana que viene. Subiré fotos a Twitter y a Instagram, porque el vídeo ya no me da tiempo a editarlo. Lo editaré pues cuando vuelva de vacaciones. Tampoco pasa nada, porque la historia también se va a quedar un poco ahí justo cuando han llegado al rancho. Si tenéis interés o curiosidad por la historia, os invito a que les sigáis las cuentas a los niños que están en Instagram. La cuenta es de Talacla, que es la chica, y de Chan, que es el sim. Bueno, chica no, es la sim y el sim. Ellos dos pues tienen sus cuentas, y a través de la cuenta pues cuentan la historia. Cuentan su historia. Aparte, están a puntito de ser papás los dos, pero bueno, se van a quedar a puntito de ser papás hasta que no vuelva yo de vacaciones, porque no me ha dado tiempo a hacer la parte de que ella da a luz, así que hasta ahí se ha quedado. Bueno, tengo otro post que pondré la semana que viene, pero bueno, ya aviso que en el otro post todavía no ha aparecido. De todas maneras, antes de que termine el mes ya va a dar a luz. O sea, yo lo voy avisando por si alguien sigue su serie, su historia en Instagram, pues que sepa que antes de que termine el mes de agosto va a haber un nuevo miembro en la familia.
Así que pues lo que os he dicho, que os invito a que sigáis su historia, que bueno, a mí me gusta mucho. También es una historia que hago más bien para mí, aunque la haga ahí a través de Instagram, pero bueno, interactúo a mucha gente con ellos y a mí la verdad me hace muy feliz. Y por eso les he hecho un rancho bien chulo y bien bonito, porque se lo merecen los dos. Además, pues para que también tengan unos caballitos y esas cosas que han venido todas con el pack, que desde luego habrá que explorarlo, porque bueno, cuando me ponga a jugar con ellos, explorar el pack, porque de momento lo único que estoy haciendo es construir. Bueno, lo que me pasa con todos los packs, que en cuanto los tengo, lo único que hago es ponerme a hacer todas las construcciones que se pueden hacer con el pack, y luego cuando termino de hacer las construcciones o sale un pack nuevo o ya me pongo a jugar tranquilamente y veo si las cosas que estaba poniendo en las casas funcionan, son funcionales, no son funcionales, tienen algún sentido, no tienen ningún sentido o qué, porque muchas veces uno pone cosas y luego la verdad es que no tienes ni idea de si esas cosas luego van a servir para algo o no van a servir para nada, la verdad. Por otra parte, en la pestaña de comunidad del canal ya avisé que este sería seguramente el último vídeo que ponga, que comparta, vamos, en este mes de agosto, que no se descartaba otro, que de ser va a ser precisamente el del rancho, pero bueno, no lo descarto, pero tampoco lo aseguro, la verdad, porque bueno, igual que os he deseado en la pestaña de comunidad del canal felices vacaciones a todas y a todos, os lo vuelvo a desear ahora felices vacaciones a todas y a todos, porque tenemos que descansar, que el año está siendo muy duro y hay que reponer fuerzas y para afrontar el siguiente curso. Así que bueno, si finalmente sale el vídeo a finales de mes, pues lo veréis, y si no, pues ya seguramente lo publicaré en septiembre. De todas formas, aprovecho para recordaros a todas y a todos que tengo por los 100 suscriptores, tengo un sorteo activo hasta el 31 de agosto, en el que si no estáis suscritos, pues ya no sé a qué esperáis, y si os suscribís, pues entráis en el sorteo de un kit. También hay entradas adicionales si me seguís por Twitter o me seguís por Instagram, y además hay un challenge, o sea, una estructura que he hecho de una casa ultra pequeña, de la más pequeña, de la de 32 baldosas, que también la tengo fijada en la pestaña de comunidad del canal, en la que este challenge tiene su ganador propio, y este ganador pues se llevará también, o ganadora se llevará también un kit de su elección, igual que en el sorteo. Es decir, que en este mes de agosto estoy tirando la casa por la ventana con dos kits, uno del sorteo y el otro kit del challenge. Y luego haré un vídeo con todas las participaciones del challenge, que es una casa ultra pequeña de 32 baldosas, en donde además tenéis una baldosa comodín, en donde el vídeo, que además lo he fijado en el canal, doy unos cuantos truquitos para hacer cosas así medio monas, sí que nos cuenten baldosas, porque uno de los requisitos del challenge es que se mantengan las 32 baldosas. Y bueno, tengo ya algunas participaciones, y bueno, espero que todos y todas os animéis a participar, porque aparte del tema del premio, pues es muy divertido. Vamos, a mí me gusta mucho participar en challenge. Ya sabéis que yo, mucho de mi contenido son precisamente challenges de unas personas o de otras personas, porque la verdad me gusta que con algo que me dan externo, en lo que yo no puedo modificar, pues pensar distintas cosas y distintas formas para hacer, pues al final, lo que quiero hacer, pero aprovechando algo que ya me están dando y que precisamente por eso tiene su dificultad. No sé si me estoy explicando, pero bueno, más o menos
Eso es lo que me gusta a mí de los channels, que de repente una cosa que no tengo muy clara que puede llegar a ser, pues pensar qué podría ser, tener una idea y desarrollarla, que es a mí lo que más me gusta de este tipo de reto. Y además, por si no lo habéis visto, ya os aviso, si queréis hacer el reto de la casa ultra pequeña de 32 baldosas, que también hice yo aquí en el canal, otro reto de una casa de 5x5 que es mucho más pequeña, que era perfectamente funcional y que os invito a que la veáis si no la habéis visto, en donde también pues os digo muchos trucos para aprovechar al máximo los espacios pequeños y hacer que las casas sean totalmente funcionales. Y además en esa casa lo que hice fue estrenar un nuevo formato aquí en el canal. En vez de hacer speed builds, lo que hice fue un formato de paso a paso, construcción lenta, que espero que os haya gustado porque pienso hacer más. Y si no os ha gustado, bueno, yo os aviso que voy a hacer más vídeos de ese formato de construcción lenta, de poquito a poco, y enseñando pues lo que quiero hacer, lo que no quiero hacer, explicar por qué lo hago así y no lo hago de otra manera. Y bueno, a mí me parece que es un formato también muy interesante y bueno, y va a ser contenido. De hecho es que tengo una construcción que la empecé a hacer y luego la dejé a medias, la paré, y precisamente para eso, para hacerla en este formato, en formato de construcción lenta. Lo que tengo hecha es la parte exterior, que de hecho podría hacer un mini speed build de la modificación que hice por la parte exterior de la construcción, y luego ya a partir de ahí lo que es toda la parte interior es una parte pues que mi intención precisamente es hacerla poco a poco. Y aquí ya estoy en la parte superior de la construcción, que como os comenté antes, al ser una parte así cuadrada, la verdad es que tiene muchísimo espacio. De hecho, como veis, me han salido 3 habitaciones y 2 baños. Aparte que la zona de la escalera, el rellano, es muy amplia. O sea que esta casa al final, la estructura que nos hizo la Lassimer 12 era una estructura más grandecita, la verdad, para tirarte un buen rato construyendo. De hecho, al final el vídeo se me ha ido a 20 y tantos minutos y yo lo quería hacer más corto, pero bueno, esto así es como ha quedado. Y la parte que dejo para el final es la parte de lo que sería la bodega, que confieso que en un principio pensaba hacer un invernadero, no una bodega, pero porque tampoco al principio, cuando empecé a pensar qué iba a hacer con esta estructura, todavía no tenía el pack del rancho. Y entonces pensaba hacer una cosa totalmente diferente, y esta estructura, aparte de la casa, pretendía hacerla un invernadero en lugar de hacer lo que he hecho, que es la bodega. Sí que estaría bien haber hecho también una parte subterránea, un sótano, pero como es un reto, pues no puedo modificar la estructura y no puedo añadir sótanos, entiendo yo. Vamos, eso es lo que he entendido yo, que no se puede modificar lo que es la estructura. Pero bueno, si os descargáis la casa, añadirle justo debajo de lo que es la bodega, se le añade un sótano y oye, y queda tan estupendamente. La verdad, quedaría muy bien para, precisamente creo que hay que envejecer el vino o algo así. Es que este es el problema, que como solamente construyo y todavía no he jugado con el pack, pues no sé si es absolutamente necesario el hecho de que el vino envejezca o no envejezca, y si tiene que envejecer en subterráneo, o que vale que envejezca aquí en esta bodega tan chula que he hecho, porque me ha quedado, la verdad, bastante buena. A mí me ha gustado bastante cómo ha quedado finalmente la bodega. Y bueno, la verdad es que creo que el vídeo ya se está terminando, está finalizando.
Así que bueno, espero que os haya gustado la construcción que he hecho. Espero que os haya gustado mi primera participación en el reto de los domingos de Colegas Simmers, porque bueno, ya he participado en otros retos de los miércoles, sobre todo los retos que eran de construcción, no los retos del CAS. Y bueno, suscribiros al canal, porque además podéis llevaros un kit, que para eso tengo el sorteo abierto. Darme like a este vídeo, que me hacéis un favor muy grande si lo hacéis. Si comentáis también me hace muchísima ilusión. Yo respondo siempre todos los comentarios que tenga. No tengo muchos, pero bueno, los que tengo yo siempre los respondo. Y espero que nos veamos en el siguiente vídeo, que será seguramente, ya os digo, el de rancho. También, o podría ser también el de las participaciones en el challenge, donde podría estar tu participación, donde la veríamos todas y todos juntos en el vídeo. Y bueno, ahora os voy a dejar unas fotitos finales donde veréis pues al final cómo han quedado todas las habitaciones y cómo ha quedado también la parte exterior, que finalmente y nuevamente la volví a modificar por enésima vez, pero es lo que hago normalmente en todas mis construcciones. Así que un beso muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.